Alguien me preguntó alguna vez por qué Salomón tuvo 1000 esposas. Dije, no sé, dijo, para llegar a casa y encontrar a una de buen humor. No creo que sea verdad, pero ¿sabes qué? Es increíblemente importante tener paz en tu hogar. Vamos a hablar de cómo tener paz en la casa de Dios y cómo tener paz en tu hogar. Vas a obtener algo bueno hoy. ¿Por qué no te sientas y vamos a entrar a la palabra juntos? Génesis 21, verso 25. Luego Abraham se molestó con Abimelech por un pozo de agua del cual los siervos de Abimelech se adueñaron. Pero Abimelech dijo, no sé quién pudo hacerlo. Me acabo de enterar, pues tú no me lo habías dicho hasta hoy. Entonces Abraham llevó ovejas y vacas y se las dio a Abimelech, y los dos hicieron un pacto. Abraham partió 7 corderas del rebaño que llevaba. Abimelech le preguntó a Abraham, ¿por qué has apartado 7 corderas? ¿Por qué las has separado? Le contestó, toma estas 7 corderas de mi mano. Servirán de prueba que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque ahí los dos hicieron un juramento. Beerseba significa pozo del juramento, pozo de los 7, refiriéndose a las 7 corderas que fueron el símbolo del juramento que habían hecho. Y cada vez que Abimelech o alguno de sus sirvientes veían el ganado que había salido de estas 7 corderas, era un recordatorio constante de que el pozo pertenecía a Abraham. Me encanta cómo esta historia comienza con conflicto, pero terminan haciendo las paces entre ellos. Vamos a leer otra historia muy similar a esta, que involucra a los hijos de ambos hombres, el hijo de Abraham, Isaac, y el hijo de Abimelech también. Y aprenderemos cómo pasar de un lugar de conflicto a un lugar de paz. Y Dios quiere paz en su casa. Y quiere paz en tu casa también. Dios quiere libertad de las peleas y el conflicto en su casa. Quiere paz. Y quiere que tu casa sea un espacio libre de conflicto, libre de pleitos, un espacio de paz. Acompáñenme más adelante. Génesis capítulo 26, por favor. Génesis 26, verso 12. Isaac sembró en la región, y ese año cosechó al 100 por 1. El Señor lo bendijo. Isaac fue próspero y siguió prosperando hasta que llegó a ser muy rico. Llegó a tener muchas ovejas, vacas y un gran número de siervos, y los filisteos lo envidiaron. Los problemas de Isaac, al menos en esta parte, estaban unidos a sus bendiciones. Descubrirás que cuando eres bendecido siempre hay alguien a quien no le gusta. Alguien envidioso, alguien codicioso de lo que tú tienes. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, verso 30, que las persecuciones llegaban con las bendiciones, y descubrimos que es exactamente así en la vida de Isaac. Vamos al verso 19. Cuando los siervos de Isaac cavaron un pozo en el valle, encontraron en ese mismo valle un manantial de agua corriente. Pero los pastores de Gerar discutieron con los pastores de Isaac, alegando que el agua era de ellos. Por eso Isaac llamó a ese pozo Esek, porque habían peleado, y Esek significa contienda. Verso 21. Cavaron otro pozo, por el cual también discutieron, por eso lo llamaron Sidna. Sidna significa oposición y acusación, y viene de la palabra raíz Satán. Finalmente, él está detrás de la contienda, la envidia y la acusación. Es el que influencia a las personas para que se opongan al progreso de los hijos de Dios, que intentan tomar lo que es suyo. Y hará todo lo que pueda para ponerte en un pleito y llevarte a él, porque sabe que en el momento en que contiendes podrías tener una señal sobre la puerta de tu vida que diga, bienvenido, diablo. El apóstol Santiago dice que la contienda y la ambición egoísta que conlleva abre la puerta a la confusión y a toda obra del diablo. Y dice en el libro de Santiago que es inspirado por el diablo. Con razón llamó
al segundo pozo, Sitna. Verso 22. Isaac se fue de ahí y cavó otro pozo, pero esta vez no hubo disputas, y lo llamó Rehobot, porque dijo: ahora el Señor ha hecho espacio para nosotros. Vamos a ser fructíferos en la tierra. Rehobot significa espacioso o amplio. Me gusta esta versión de la Biblia. Lo llamaron el pozo donde hay suficiente para nosotros al fin. Verso 23. De ahí se dirigió a Beerseba. Esa noche se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Señor, soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Y construyó un altar e invocó el nombre del Señor y acampó en ese lugar, y sus siervos cavaron un pozo. Abimelec fue a visitar a Isaac desde Gerar con Ahuzat, uno de sus consejeros, y de Ficol, el jefe de su ejército. No es el mismo Abimelec de quien leímos en Génesis 21 con Abraham. Abimelec no es un nombre propio, de hecho es un título como Faraón. Abimelec es el rey de Gerar. Y Ficol tampoco es un nombre propio, es un término para un oficio como general. Era el comandante del ejército y el término militar para ese oficial era Ficol. Vamos a avanzar y leeremos el verso 27. Isaac les preguntó: si tanto me odian, ¿para qué vienen? Hasta me echaron de su tierra. Nos hemos dado cuenta que el Señor está contigo. Pensamos que tú y nosotros deberíamos hacer un pacto respaldado por un juramento. Tú no nos harás ningún daño, ya que no te hemos tocado, sino que te hemos tratado bien y te hemos dejado ir en paz. Todos mediten en la paz. Ahora el bendecido del Señor eres tú. Isaac les preparó un banquete y comieron y bebieron. Se levantaron muy temprano e hicieron un compromiso mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron de ahí en paz. Isaac tenía paz, ellos tenían paz, había paz para todos. Había envidia y conflicto en el primer pozo, conflicto y oposición en el segundo, y finalmente Dios los trae a un lugar de paz y de fruto. Isaac pasó de la confusión, la envidia, la contienda, la acusación y las obras del diablo a un lugar abierto y espacioso y con paz y fruto. Toda la atmósfera entre esas personas cambió. La pregunta es: ¿cómo? Tal vez estás cansado de cavar pozos de contiendas donde encuentras solo oposición y acusación. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu matrimonio, tal vez con un vecino, tal vez con un hijo. Quiero enseñarte cómo pasar de las contiendas, la confusión, el desacuerdo a un lugar de paz. ¿A alguien le interesa? Voy a compartir 6 elementos clave que los ayudarán a pasar de ese pozo de contiendas a un lugar de paz espacioso. Número 1, siempre dale a las personas el derecho de réplica. En Génesis 21, Abraham reprobó a Abimelec, pero parece que Abimelec no sabía nada sobre el incidente. Dijo: no sé quién lo hizo, no me dijiste nada, y esta es la primera vez que me entero sobre esto. Algunas de tus suposiciones sobre las personas están mal. Podrías imaginar una intención maliciosa que tal vez no existe. Algunas personas no tienen ni idea de que te hicieron mal, pero tú ya las comparaste con el anticristo. Piensas que te faltaron al respeto, rechazaron tu autoridad o iniciaron una conspiración contra ti. Si te apresuras a sacar las armas y no les das derecho a réplica y a explicar, vas a tener más pleitos de los que quieres tener y que podrías haber evitado del todo. Esa historia con Isaac, Abimelec reconoció que la prosperidad de la que Isaac disfrutaba venía de Dios, y Abimelec viene con otros hombres para reparar la brecha que existía entre él e Isaac. Pero si Isaac le hubiera saltado al cuello de inmediato,
Habría tenido la Tercera Guerra Mundial en sus manos. Isaac fue muy directo con él y fue franco en cómo se sentía sobre su percepción de las cosas. Dijo: ¿por qué vienes a mí? Me odias y me enviaste lejos. Y Abimelec lo había enviado lejos. Comenzó a prosperar y las personas sentían envidia y le tuvo miedo y dijo: oye, necesitas mudarte. Y se mudó a una ciudad próspera, al valle de Gerar. Pero creo que Isaac no entendió la razón de eso. Isaac fue muy directo al hablar con él, pero le dio a Abimelec derecho a réplica. También escuchó. Recuerdo que estaba con Jeff Perry una vez hablando en la iglesia de San Luis Family y tuvimos un día libre y fuimos a pescar. Subimos su bote de remos con motor a su camioneta y fuimos a un lugar que él conocía. Había más de 400 hectáreas, muchos lagos, había una choza con un guardabosques y un guardia. Nos saludamos al pasar, él nos saludó a nosotros. En fin, encontramos el agua donde íbamos, sacamos el bote, encendimos el motor, íbamos a lanzarlo y llegó en su camioneta con las luces parpadeando y frenó y salió diciendo, dijo: ¿qué creen que están haciendo? Dijimos: vamos a pescar. Y pensó que intentábamos ir sin su consentimiento. El guardabosques Rick tenía la mano sobre su revólver. Y dijimos: no queríamos faltarle al respeto. ¿Qué podemos hacer? Él dijo: pueden poner el bote en la camioneta. Y Jeff dijo: mire, no intento romper ninguna regla. Y él dijo: no. Dijimos: no. Y dijo: no tienen una calcomanía en el bote. Dijimos: ¿dónde conseguimos una? Dijo: conmigo. ¿Cuánto cuesta? $5. Se los dimos, nos la dio, la pusimos en el bote y ya éramos amigos. Pensó que no colaborábamos y no pagaríamos los $5 y no sabíamos. Lo saludamos en el camino y él estaba enojado y reaccionó exageradamente. Pero al final se enojó porque creyó que no respetábamos su trabajo de guardián de los lagos. Retrocedió un poco y nos dejó explicar. Y eso fue increíble. Ya teníamos la calcomanía, la pusimos en el bote y fuimos a atrapar algunos peces. Algunos en verdad necesitan escuchar esta lección, porque cuando sienten que les hacen daño, no le dan al supuesto transgresor derecho a réplica, que puede generar problemas aún más grandes, porque hasta un amigo pelea si lo arrinconas y no le das salida. Bueno, número 2, quédate donde Dios te puso, aunque te pruebe severamente. Vamos de nuevo al capítulo 26, verso 2. El Señor se le apareció y dijo: no vayas a Egipto, vive en la tierra que yo te diré. Habita esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Verso 6. Así que Isaac vivió en Gerar. La historia sigue, comienza a prosperar, pero los filisteos se vuelven envidiosos, le piden que se mude. Cava un pozo, le roban el pozo, cava otro pozo, le roban el pozo. Isaac pudo haber dicho: olvídenlo, cada cosa buena que me pasa me trae líos, jaquecas, envidias. Cada vez que hago un pozo hay problemas, hay contiendas, me odian en esta tierra. ¿Por qué me quedaría aquí? Dios, me largo. Hay muchos lugares donde puedo vivir. No quiero lidiar con contiendas. No, Isaac se quedó. Siguió las instrucciones de Dios y soportó la tormenta hasta que alcanzó la paz. Y quiero decirte hoy: mantén la fe. Quédate donde Dios te puso y confía en que Él te llevará a un lugar donde puedas disfrutar los frutos y la paz. Algunas personas salen corriendo la primera vez que hay conflicto. Nunca se quedan suficiente para que Dios trabaje. Problemas en el matrimonio, huyen del matrimonio. Problemas en la iglesia, van de iglesia a iglesia a iglesia. Problemas en el trabajo, renuncian. Y nunca se quedan. Si Dios te dijo que te quedarás ahí, echa raíces y quédate. Hay un versículo interesante en las Escrituras, Eclesiastés 10:4. Dice: si se levanta la ira del gobernante contra ti, no dejes tu puesto. La calma puede hacer que los grandes errores
descansen. Algunas traducciones más modernas dicen, si tu jefe se enoja contigo, no renuncies. Dios dijo, quédate en esta tierra y te bendeciré. Pero, ¿sabes? Para comenzar, no parecía una bendición. Dios dijo, estaré contigo, te voy a bendecir. Y luego hay envidia, contiendas, confusión, acusaciones y las obras del diablo. E Isaac piensa, Dios no parece mucha bendición para mí. Pero se quedó. La palabra de Dios se hizo real para él. Y número 3, sé franco y comunica tus sentimientos y percepciones. Tanto Abraham como Isaac lo hicieron. Isaac le dijo a Abimelec, escucha, me odias, me echaste fuera. ¿Por qué vienes a mí? Dejó muy claro lo que sentía al respecto y cómo percibía las cosas, pero también escuchó. Esposos y esposas, sean francos, honestos, pero escuchen también. Hablen sobre lo que no están de acuerdo. La paz no vendrá sin la comunicación. La falta de comunicación deja lugar a la imaginación. Unos amigos fueron a la casa y una pareja de amigos se peleó en la cocina. No a golpes, sino verbalmente. Ambos estaban enojados por algo que había pasado y las demás personas en el salón me veían como diciendo, ¿qué hacemos? Y yo dije, solo vean, es interesante. Estaban muy acalorados en el intercambio de palabras y pensé, maravilloso. Y uno de ellos dijo, mira, esto es lo que siento que hiciste y lo que no hiciste, bla, bla. Y el otro dijo, bueno, y compartió su opinión. Uno de ellos dijo, oye, está bien, entiendo lo que dices y lo siento, perdóname. Y el otro dijo, sí, tú me perdonas. Y dijo, sí, se dieron la mano y se acabó. Fue perfecto. Es la forma en que debe ser. No somos autómatas sin emociones, que nunca se molestan, ni nunca se enojan, ni nunca lastiman nuestros sentimientos. Somos seres humanos, pero hay personas que se retraen y guardan silencio. No ayudan en nada. Y tienes al otro que empuja a todos los demás, que no son parte del problema o parte de la solución, y nunca hablan con la persona y escuchan a la persona con quien tienen conflicto. Jesús dijo, hey, si tú y tu hermano se ofenden, ve con tu hermano, recupera a tu hermano. Sé franco, habla sobre cómo te sientes, habla de tu percepción, pero luego escucha. Si escuchas, tal vez te sorprenderá que hay otro punto de vista en la situación. Lo que me lleva al cuarto punto, no seas sabelotodo. Porque incluso si una situación difícil es más la culpa de la otra persona, tú generalmente cooperaste con el problema en algo. Es probable que tú seas culpable hasta cierto grado en alguna forma. Tanto Abraham e Isaac le mintieron a Abimelec padre y a Abimelec hijo sobre sus esposas. Abraham dijo que era su hermana, tenía miedo de que si descubrían que era su esposa iban a matarlo por ella porque era hermosa. Y Abimelec la tomó en su harem. En medio de la noche Dios despertó a Abimelec y le dijo, estás muerto. La mujer que tienes es la esposa de otro hombre. Y cuando se trata de Abraham, Dios tiene misericordia de Abimelec y le dice a Abraham, ¿qué me has hecho? Isaac hizo lo mismo, dijo, ella es mi hermana. Pero Abimelec, hijo, vio que estaban jugueteando y dijo, ella no es tu hermana, no tratas a una hermana de esa manera, estás casado con esa chica. Y dijo, ¿y si alguien la hubiera tomado? Hubieras traído culpa sobre nosotros. ¿Qué intentabas hacer? Tanto Abraham como Isaac pusieron las bases para una mala relación. Tendemos a leer la historia y pensamos lo que los otros hicieron. Robaron los pozos, hicieron esto, hicieron aquello, los envidiaban. Oye, no todo fue justicia del otro lado. Tengo un amigo que está en un papel de liderazgo en la iglesia y estoy orgulloso. Había otro líder en la iglesia, una mujer, se sintió muy ofendida por él, por una transgresión que percibió. Y todo tenía que ver con una falta de comunicación. Ella había entendido algo mal, pero estaba lista para entrar a DEFCON 1. Y saben, aunque tal vez no había sido comunicado bien, él era inocente y a su favor, ¿saben qué hizo? Fue a verla y dijo, escucha,
Tal vez pude comunicarme mejor. Lo siento tanto. Si hay algo más que haya hecho que te ofendiera de alguna forma, te pido me perdones. La impactó y la desarmó por completo. Pasó de DEFCON 1 a DEFCON 5 y evitó una guerra nuclear en la iglesia. Hubiera habido muchas bajas. Algunos de ustedes han pasado por una guerra nuclear en la iglesia. ¿Saben de qué hablo? Y cuando él ofreció la disculpa, le dio la rosa de la disculpa y no le dio la espina primero. No dijo, mira, siempre ves las cosas así, siempre sacas conclusiones. Lo siento, pero esto no hubiera pasado si tú... No hizo eso, solo dijo, lo siento, perdóname. No vio una sola espina en esa rosa que le entregó. Se ganó una amiga, se ganó el respeto y evitó lo que hubiera terminado como una gran pelea en la iglesia. No tomes la postura de ser mejor que los demás cuando hay conflicto. Debes ser humilde y Dios será quien te levantará. Número 5. Ten en cuenta que la paz con las personas te costará algo. A Abraham le costó 7 corderas, a Isaac le costó un festín. La persona que ha sido dañada a veces es la que debe sacrificar. Algunos dirán de inmediato, ni lo sueñes, me hicieron daño. Si alguien necesita dar algo, son ellos. Todo depende. Y de varias cosas. Número 1, depende de qué tanto quieras la paz. Número 2, depende de qué tan grande es tu carácter. Y número 3, depende de lo que Dios le diga a tu corazón. Necesitas saber que la paz con las personas te costará. Y finalmente, ten en mente que hay una recompensa al perseguir la paz. Leamos en el verso 31, donde hay paz en todos lados. Vamos al verso 32 del capítulo 26. Pasó el mismo día que los siervos de Isaac vinieron a decirle sobre el pozo que habían cavado, y dijeron, encontramos agua, más preciada que el oro en esa región árida. Todo dependía de ella. Y creo que Isaac había visto la correlación. Todo dentro de mí está molesto contra esos chicos. Pienso que me odian, me echaron de ahí. Pero les di derecho a réplica. Hablamos, tuvieron paz, yo tuve paz. Y el mismo día encontramos otro pozo y tenemos agua. Eso me hace muy rico. Amigo, cuando haces todo lo que puedes por la paz, vas a encontrar bendiciones inesperadas en tu camino. A veces se presentarán ese día. Y quiero decirles que el mismo día que tomes la decisión de trabajar por la paz, ya sea en la casa de Dios o en tu casa, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario, donde sea, las bendiciones irán hacia ti. Algunas se materializarán de inmediato, otras tal vez se revelen más tarde, pero puedes quedar tranquilo que esas cosas fueron desatadas y liberadas y puestas en acción para enviarlas a ti. El momento en que decides tener paz. Y verso 33 lo llamo Sheba. De ahí viene el nombre de la ciudad Berseba hasta ahora. Sheba es la palabra hebrea para 7. Significa llenura, satisfacción, abundancia, y ahí quiere llevarnos Dios, a un lugar de llenura y abundancia. Vean el verso 19. Dice, los sirvientes de Isaac cavaron en el valle y encontraron un pozo de agua corriente. En hebreo literal lo pone así. Encontraron un pozo de agua viva, literal, en hebreo. ¿Eso les recuerda algo? Como Juan capítulo 4, Jesús está en Samaria, el pozo de Sicar. La mujer viene a sacar el agua, los discípulos se fueron a comprar comida y ella se sorprende porque Jesús le habla, en primera porque es mujer, en segunda porque es samaritana. Los samaritanos eran considerados por los hebreos como mestizos, no eran puros, eran los judíos que se habían casado con las tribus cananitas. Los judíos los habían despreciado y no querían tener nada que ver con ellos, pero Jesús le habló y le pidió agua. Ella dijo, ¿me hablas a mí, mujer samaritana? Jesús dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría de beber agua viva. Dijo, el agua de este pozo
Si la bebes, tendrás sed de nuevo, pero el agua que yo te doy será un manantial de agua hacia la vida eterna. Y sabes, ese pozo nace en nosotros cuando aceptamos a Cristo. Y nos trae satisfacción y llenura y prosperidad. Llena el vacío en forma de Dios de nuestra vida. Es bueno tener paz con los hombres, pero importa más tenerla con Dios. La Biblia dice que ahora tenemos paz con Dios a través de Jesucristo y su sangre en la cruz. La palabra griega en el Nuevo Testamento para paz significa reconectar algo que se separó. Literalmente significa poner junto, atar a algo que se había separado. Podemos estar separados de Dios por nuestro pecado, pero a través de Jesucristo y su sacrificio podemos ser unidos. Podemos recibir esa llenura, esa satisfacción una vez más. La Escritura declara que Jesús vino para traer paz entre Dios y nosotros. Es interesante, el Nuevo Testamento, la palabra griega que se tradujo como paz a nuestro idioma, literalmente significa unir algo que fue separado. Reunir algo, atar algo que había sido cortado. El pecado nos había separado de nuestra relación con Dios. Pero Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, hace que podamos ser reunidos en una relación con Dios una vez más. No se trata de escuchar una larga lista de rituales fríos y sin corazón. Se trata de tener una relación donde caminemos y hablemos con Dios. Clama a Jesús hoy. No te arrepentirás porque te ama a ti. Dios conoce los retos que la vida puede traer, lo difícil que puede ser un día al otro y lo difícil que es intentar vivir la vida del creyente en nuestras propias fuerzas. Por eso nos ha dado a ti y a mí el don del Espíritu Santo. Muchos creyentes hoy en día no pueden sentir la llenura y el poder del Espíritu Santo. Usa la información en pantalla o visita la página web de Respuestas BC y allí puedes conseguir una copia del mensaje de Bayless en 3 partes titulado Recibiendo al Espíritu Santo y Hablar en Lenguas, y su libro La Llenura del Espíritu Santo. ¿Todos hablan en lenguas? No. ¿Todos las interpretan? No. Pero vamos a tomarlo en contexto. Es impresionante cuando ves las Escrituras en su contexto, en lo que nos revelan. Es uno de los eventos más importantes que puede suceder en la vida del creyente, una experiencia constante con Él que te enriquece, trae poder a tu vida, revelación interna a tu vida, te acerca a Jesús. Me encanta el Espíritu Santo. Descubre el poder que Dios quiere liberar en tu vida. Usa la información en pantalla para conseguir tu copia de los 3 discos de Bayless Conley en la serie Recibiendo al Espíritu Santo y Hablar en Lenguas, y su libro, La Llenura del Espíritu Santo. Usa la información en pantalla o visita la página web de Respuestas BC para conseguir ambos recursos extraordinarios hoy.